Los amantes que nunca llegaron a tocarse. Un amor prohibido que vivió solo en miradas. Parte 1. Cuando amar era no poder llegar. Hay amores que nacen con la promesa secreta de no cumplirse jamás. Amores que no llegan para quedarse, sino para incendiar todo lo que tocan y desaparecer dejando detrás una vida dividida en dos mitades irreconciliables. La que existía antes de ese amor y la que intenta continuar después de su ausencia. Y este tipo de amor, precisamente porque nunca se consuma, se vuelve más intenso, más doloroso, más eterno que aquellos que sí tuvieron la suerte o la condena de convertirse en rutina. No fue un encuentro planeado, no fue un destino romántico preparado por el azar. Fue, como suelen ser las cosas que marcan una vida entera, un accidente silencioso. Se llamaba Elena, tenía 24 años y vivía en una ciudad que nunca había elegido. Una ciudad a la que había llegado porque la vida la empujó allí, después de una serie de decisiones que no tomó por deseo sino por supervivencia, y había aprendido a caminar por sus calles con la misma resignación con la que se aprende a cargar un peso que no se puede soltar sin caer. Y él se llamaba Gabriel, tenía 27, y llevaba años viviendo en esa misma ciudad sin pertenecerle del todo, como si siempre hubiera sabido que su vida real estaba ocurriendo en otro lugar, en otro tiempo, o tal vez en otra versión de sí mismo que nunca llegó a ser. No se conocieron de la forma en que se conocen los amantes comunes. No hubo presentación, no hubo conversación inicial cargada de promesas. Se vieron, y a veces verse es más peligroso que tocarse. Elena lo vio por primera vez desde el otro lado de una calle estrecha, una tarde de otoño en la que el cielo parecía demasiado bajo y el aire tenía ese olor a cosas que están a punto de terminar, y lo vio apoyado contra una pared, fumando con una calma que no pertenecía a nadie que estuviera huyendo de algo, mirándola sin mirarla realmente, como si sus ojos se hubieran detenido en ella por accidente y, sin embargo, no pudieran apartarse. Ella sintió esa incomodidad inmediata que no nace del miedo, sino del reconocimiento. Esa sensación inexplicable de estar siendo vista por alguien que no debería verla, como si Gabriel estuviera observando no su cuerpo ni su rostro, sino algo mucho más íntimo que ella misma había pasado años intentando esconder incluso desde sí mismas. Siguieron caminando, cada uno hacia su propia dirección, pero algo había cambiado. Esa noche, Elena no pudo dormir. No porque pensara obsesivamente en él, sino porque su cuerpo había reconocido una posibilidad que su mente aún no estaba preparada para aceptar. La posibilidad de amar a alguien que no podía tener. La posibilidad de sentir algo tan intenso que ni siquiera necesitara contacto para doler. Durante los días siguientes comenzaron a coincidir sin buscarse, o al menos eso era lo que ambos se decían, para no asumir la verdad incómoda de que de alguna manera inexplicable sus rutinas estaban empezando a girar una alrededor de la otra, como dos cuerpos celestes condenados a orbitar sin colisionar jamás. Elena empezó a pasar por esa calle con más frecuencia. Gabriel comenzó a estar allí siempre. Nunca se hablaban, nunca se tocaban, nunca se sonreían abiertamente. Pero había algo entre ellos que crecía en el silencio, una tensión invisible que se alimentaba de cada mirada sostenida un segundo más de lo necesario, de cada gesto contenido, de cada palabra no dicha que se acumulaba como electricidad en el aire. Elena tenía una vida que desde fuera parecía suficiente, un trabajo estable, una relación que no era infeliz, pero tampoco era verdadera. Vivía con un hombre que la quería de una forma correcta, ordenada, sin riesgos, sin sobresaltos, y había aprendido a confundir esa calma con felicidad, porque era más fácil que aceptar la ausencia constante de emoción, ese vacío silencioso que no duele de golpe, pero que va erosionando todo con el paso del tiempo. Gabriel, en cambio, vivía solo, rodeado de libros que nunca terminaba y proyectos que nunca comenzaban del todo, porque había aprendido demasiado pronto que iniciar algo implicaba la posibilidad de perderlo, y prefería quedarse en ese punto intermedio donde nada se rompe porque nada llega a existir plenamente. Cuando finalmente hablaron por primera vez, no fue un inicio, fue una rendición. Siempre estás aquí, dijo Elena, sin saber por qué esas palabras salieron de su boca, sin saludo previo, sin presentación, como si llevaran años conversando en silencio y solo estuviera continuando una frase interrumpida. Gabriel la miró largamente antes de responder, con una expresión que no era sorpresa sino alivio,
como si hubiera estado esperando ese momento desde el instante en que la vio por primera vez. Porque sabía que algún día pasarías caminando más despacio, respondió. Y cuando lo hicieras, tendría que hablarte. No preguntaron nombres, no preguntaron edades, no preguntaron nada que pudiera convertir aquello en algo real demasiado pronto. Caminaron juntos esa tarde sin tocarse, hablando de cosas aparentemente pequeñas, libros, música, lugares que nunca habían visitado, pero cada palabra llevaba debajo una pregunta más grande, una pregunta que ninguno se atrevía a formular en voz alta, porque ambos conocían la respuesta. Se despidieron sin promesas, sin intercambiar números, sin planear volver a verse, y sin embargo esa noche ambos supieron la verdad. Se habían encontrado demasiado tarde. Y aún así, ya era demasiado profundo para ignorarlo, porque hay amores que no necesitan futuro para existir, solo necesitan reconocerse, y este acababa de hacerlo. Parte Zeus. Cuando el silencio se volvió lenguaje. Los días que siguieron a ese primer intercambio de palabras fueron extraños, de formas que solo entienden quienes han amado en secreto. Extraños porque cada momento ordinario de vida, despertar, trabajar, comer, dormir, se sentía como performance que Elena ejecutaba mientras parte real de ella existía en otro lugar completamente, en espacio suspendido entre realidad y posibilidad, donde Gabriel existía no como persona concreta con defectos y rutinas, sino como presencia que había comenzado a ocupar cada rincón de conciencia, sin pedir permiso ni ofrecer explicaciones. Extraños porque sabía con certeza, terrible que estaba traicionando vida, que había construido no a través de acciones, sino a través de pensamientos, que eran más íntimos y más peligrosos que cualquier contacto físico podría haber sido. Comenzaron a verse con frecuencia, que no era coincidencia, aunque ambos fingían que lo era. Comenzaron a compartir tardes en café pequeño de barrio viejo, que raramente tenía otros clientes. Porque servía café, que era amargo sin pretensiones de perfección, y donde propietario era lo suficientemente viejo como para no hacer preguntas sobre dos personas que se sentaban horas sin tocarse, pero que miraban con intensidad que hacía que aire alrededor se sintiera más denso. Comenzaron a construir mundo paralelo que existía solo cuando estaban juntos y que desaparecía, momento que se separaban, dejando a ambos con sensación de haber soñado algo tan vívido que línea entre sueño y realidad se volvía borrosa. Hablaron sobre todo y nada con hambre de conocerse, que era voraz precisamente porque sabían que conocimiento completo era imposible, dado circunstancias que ninguno había verbalizado aún, pero que ambos entendían tácitamente. Elena tenía pareja que la esperaba en apartamento compartido cada noche. Gabriel tenía pasado que no podía soltar y futuro que no podía imaginar. Ambos tenían vidas que no incluían espacio para tipo de amor que estaba creciendo entre ellos, como planta salvaje que nadie había plantado, pero que florecía de todas formas con terquedad de cosas que insisten en existir a pesar de todos obstáculos lógicos. Gabriel le contó sobre padre que había muerto cuando él tenía 16, dejándolo con madre que nunca había aprendido a vivir sola y que dependía de él emocionalmente de formas que eran sofocantes, pero que no podía abandonar sin culpa, que lo devoraría. Sobre hermana menor, que había estado enferma durante adolescencia con condición que requería atención constante, y que aunque ahora estaba estable, había dejado familia con trauma colectivo, que hacía que todos vivieran en estado perpetuo de esperar próxima crisis. Sobre cómo responsabilidades familiares habían consumido 20 tempranos y mediados de formas que significaban que nunca había tenido oportunidad de construir vida propia, separada de necesidades de otros. No es que no los ame, había explicado durante tarde cuando luz de otoño, filtrándose a través de ventana sucia de café, había hecho que rostro pareciera más vulnerable de lo usual. Los amo de formas que a veces me asustan, porque amor puede ser prisión cuando es único que tienes. Pero hay parte de mí que se pregunta qué habría sido mi vida si hubiera sido egoísta, aunque sea una vez. Si hubiera elegido algo para mí, en lugar de siempre elegir lo que familia necesitaba. Elena había entendido exactamente lo que quería decir, porque su propia vida había sido serie de elecciones hechas por obligación en lugar de deseo. Había estudiado carrera que madre había insistido era práctica en lugar de literatura que la había apasionado. Había aceptado trabajo en oficina que pagaba suficiente, pero que la dejaba emocionalmente vacía. Había comenzado relación con Marcos,
porque él había sido persistente y estable, y porque después de años de soledad, había confundido ausencia de drama con presencia de amor. Había construido vida que desde fuera parecía exitosa, pero que desde dentro se sentía como estar viviendo vida de alguien más, mientras verdadera Elena observaba desde distancia sin poder intervenir. Tengo pareja, había dicho finalmente durante una de esas tardes, porque honestidad parecía única forma de proceder, dado intensidad de lo que estaban compartiendo. He estado con él durante 3 años. Vivimos juntos. Él me ama de formas que son genuinas. Y yo lo quiero de formas que son suficientes para vida normal, pero que no son suficientes para esto. Había hecho gesto vago con mano que abarcaba espacio entre ellos, espacio que era físicamente solo metro, pero que emocionalmente contenía abismo de todo lo que sentían, pero no podían nombrar completamente. Gabriel no había parecido sorprendido por revelación. Había sentido como si hubiera sabido desde principio que había obstáculo, incluso si no había sabido naturaleza específica de obstáculo. Lo sé, había respondido simplemente, o intuía algo. Forma en que miras tu teléfono cuando vibra con mezcla de culpa y resentimiento. Forma en que verificas hora constantemente como si tuvieras que estar en algún lugar. Forma en que a veces te tensas cuando hablo sobre futuro, como si futuro fuera concepto doloroso en lugar de neutral. ¿Y aún así sigues viniendo?, había preguntado Elena. Aún sabiendo que esto no puede ir a ningún lado. Gabriel había sostenido su mirada con intensidad, que había hecho que respiración se detuviera momentáneamente. Vengo precisamente porque no puede ir a ningún lado, había respondido con honestidad brutal. Porque si pudiera tener futuro contigo, tendría que confrontar todos mis miedos sobre intimidad y compromiso y construir vida real con otra persona. Pero porque no puedo tenerte, puedo amarte sin riesgo, puedo sentir todo sin tener que actuar sobre ello. Es cobarde y lo sé, pero es lo único que puedo ofrecer ahora mismo. Palabras habían dolido porque contenían verdad que Elena no había querido reconocer, que ambos estaban usando imposibilidad como escudo, que amor que no podía ser consumado era seguro de formas perversas, porque nunca tendría que sobrevivir a realidad de vida cotidiana, que estaban enamorándose de potencial, en lugar de persona real con defectos y necesidades y expectativas que amor real requería cumplir. Pero conocimiento de cobardía mutua no había disminuido intensidad de lo que sentían, si acaso la había amplificado, porque ahora estaba teñida con autoconciencia de estar eligiendo dolor consciente en lugar de ser víctimas inocentes de circunstancias. Empezaron a compartir silencios que eran más íntimos que palabras, tardes donde no hablaban en absoluto, sino solo se sentaban cerca leyendo libros separados o mirando por ventana, observando gente pasar sin saber que estaban presenciando amor, que existía en plano diferente de amor ordinario. Silencios que estaban llenos de todo lo que no podían decir y todo lo que no podían hacer. Silencios que eran tan cargados con tensión que aire mismo parecía vibrar con electricidad de deseo contenido. Elena comenzó a vivir vida doble con destreza que la asustaba. Regresaba cada noche a apartamento que compartía con Marcos y actuaba rol de pareja satisfecha con habilidad de actriz que había perfeccionado durante años de fingir que su vida era lo que quería. Cocinaba cenas y tenía conversaciones sobre día y veía televisión acurrucada en sofá y hacía el amor cuando Marcos iniciaba con participación que era física, pero no emocional, porque emocionalmente estaba completamente con Gabriel, incluso cuando cuerpo estaba con hombre que técnicamente era su pareja. Culpa era constante, pero también era extraña, porque no sentía que estaba traicionando a Marcos, a pesar de que claramente lo estaba. Sentía que estaba traicionándose a sí misma al continuar fingiendo que podía vivir vida normal cuando parte fundamental de ella había despertado después de años de dormitar, y ahora insistía en ser reconocida sin importar costo. Marcos no parecía notar cambio, o tal vez no quería notarlo, porque notar habría requerido confrontación, que ambos habían estado evitando durante años de relación que funcionaba de formas prácticas, pero que nunca había tenido profundidad emocional que sustentara crisis real. Continuaba llegando a casa y hablando sobre trabajo y planeando fines de semana, y asumiendo que silencio creciente de Elena era solo cansancio de rutina, en lugar de señal de que algo fundamental había cambiado. Gabriel, por su parte, continuaba viviendo con madre en apartamento,
donde había vivido durante décadas desde muerte de padre. Continuaba siendo hijo responsable, que ayudaba con compras y reparaciones, y que estaba disponible cuando madre llamaba con ansiedad sobre alguna preocupación menor que había sido magnificada por años de vivir en estado de alerta constante para próxima tragedia. Continuaba visitando a hermana semanalmente, verificando que estaba bien, aunque ella ya no necesitaba supervisión constante que había necesitado durante años de enfermedad. Pero ahora todo lo hacía con parte de mente en Elena, con parte de corazón, en tardes de café, donde podía ser versión de sí mismo, que no estaba definida completamente por responsabilidades familiares, con parte de alma, en conversaciones que exploraban quién era más allá de roles que había estado jugando durante tanto tiempo, que había olvidado que roles no eran identidad completa. Meses pasaron de esta forma con Elena y Gabriel existiendo en limbo, que era simultáneamente tortuoso y hermoso. Tortuoso porque deseo de tocarse crecía cada día, mientras ambos mantenían distancia física con disciplina que requería esfuerzo consciente constante. Hermoso porque raramente amor es tan puro como cuando existe solo en plano emocional, sin complicaciones de sexo y posesión, y expectativas que contacto físico inevitablemente trae. Desarrollaron rituales que eran solo de ellos. Café siempre servido en mismas tazas de cerámica astillada que propietario reservaba para ellos sin que pidieran. Asientos siempre en mismo rincón alejado de ventana donde podían hablar sin ser escuchados por clientes ocasionales. Despedidas siempre en misma esquina donde se separaban caminando en direcciones opuestas sin mirar atrás, porque mirar atrás habría roto algo frágil que estaban protegiendo cuidadosamente. Y durante todo este tiempo nunca se tocaron, excepto accidentalmente. Roce de dedos cuando ambos alcanzaban azúcar, simultáneamente que enviaba electricidad a través de cuerpos con intensidad que era desproporcionada para contacto tan breve. Choque de hombros cuando caminaban demasiado cerca, que los hacía saltar como si hubieran tocado algo prohibido y peligroso. Momento cuando Gabriel había alcanzado para quitar pestaña de mejilla de Elena, y contacto había durado fracción de segundo, pero había dejado marca que ella había sentido durante horas después. No tocarse se volvió forma de tocarse, ausencia de contacto se volvió su propio tipo de intimidad, que era más profunda, porque requería imaginación en lugar de solo sensación física. Distancia entre cuerpos se volvió espacio cargado con todo lo que querían hacer pero no permitían. Y en esta abstinencia forzada, amor crecía de formas que amor con consumación fácil raramente crece, porque obstáculo alimentaba deseo en lugar de satisfacerlo. Pero nada puede continuar en suspensión indefinidamente, porque humanos no están hechos para existir en potencial puro sin eventualmente exigir actualización. Porque deseo eventualmente demanda satisfacción, o al menos reconocimiento explícito, porque amor secreto eventualmente necesita ser nombrado o comenzará a pudrirse desde dentro, envenenando todo lo que toca. Punto de quiebre llegó durante tarde de invierno, cuando ciudad estaba gris con frío que penetraba huesos, y cuando ambos habían llegado a café con peso de decisiones que sabían tenían que tomar. Llegó no con dramática, sino con agotamiento de personas que habían estado sosteniendo algo demasiado pesado durante demasiado tiempo y cuyos brazos finalmente estaban cediendo bajo peso. Elena había llegado primero por primera vez en meses de encuentros donde Gabriel siempre había estado esperando. Se había sentado en esquina usual, pero en posición diferente, como si cambio físico pudiera señalar cambio más fundamental que estaba a punto de suceder. Había pedido café, pero no lo había tocado cuando fue servido, porque estómago estaba demasiado tensado con anticipación para tolerarlo. Gabriel había llegado 15 minutos tarde con expresión que era más seria de lo usual. Se había sentado sin quitarse abrigo, como si planeara no quedarse mucho tiempo, o como si mantener barrera física era necesario para conversación que sabía venía. No puedo seguir haciendo esto, había dicho Elena antes de que Gabriel pudiera hablar, palabras saliendo en torrente porque si no las decía inmediatamente perdería coraje. No puedo seguir viviendo vida doble, donde mitad de mí está con persona que duerme a mi lado cada noche y otra mitad está contigo en este café, pretendiendo que esto es sostenible. No puedo seguir traicionando a Marcos sin al menos ser honesta sobre lo que significa.
No puedo seguir traicionándome a mí misma, fingiendo que este amor que no puede ser tocado es suficiente cuando claramente no lo es. Gabriel había estado mirando mesa procesando palabras que había sabido venían eventualmente, pero que había estado posponiendo confrontar. Yo tampoco puedo, había admitido, pero tampoco sé qué hacer con eso. Porque si te digo que dejes a Marcos, sería hipocresía monumental, dado que no puedo ofrecerte nada que reemplace lo que perderías. No puedo ofrecerte futuro cuando mi presente está completamente consumido por responsabilidades que no puedo abandonar sin destruir familia que depende de mí. No puedo pedirte que me elijas cuando yo mismo no me estoy eligiendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Había preguntado Elena con voz que temblaba. ¿Qué es esto si no amor que quiere ser vivido, si no promesa de algo más? ¿Estamos solo torturándonos mutuamente porque es más interesante que nuestras vidas reales? Es amor, había respondido Gabriel finalmente mirándola directamente. Es amor más real que cualquier cosa he sentido en vida. Pero amor no siempre significa que debes estar juntos. A veces, amor significa reconocer que quieres felicidad de otra persona más de lo que quieres poseerla. Y yo quiero que seas feliz incluso si felicidad no me incluye. No me hables sobre mi felicidad como si tú supieras lo que necesito. Había espetado Elena con ira, que era producto de frustración acumulada. No uses mi bienestar como excusa para tu cobardía. Si realmente me amaras, encontrarías forma de estar conmigo. Pero verdad es que tienes miedo. Miedo de compromiso real. Miedo de construir vida que no esté definida por sacrificio y obligación. Miedo de ser feliz, porque felicidad significaría que ya no puedes esconderte detrás del rol de mártir que has estado jugando durante décadas. Palabras habían golpeado con precisión de cuchillo, porque contenían verdad que Gabriel había estado evitando reconocer. Que parte de razón por la cual no podía dejar responsabilidades familiares era porque responsabilidades proporcionaban identidad y propósito que no sabía cómo construir independientemente. Que ser necesitado era más fácil que ser vulnerable, que sacrificio era más seguro que perseguir felicidad propia que podría fallar. Tienes razón, había admitido después de silencio largo. Tengo miedo, pero eso no hace que amor sea menos real. Solo hace que yo sea más débil de lo que me gustaría ser. Elena había sentido lágrimas comenzando a formarse, pero las había contenido con esfuerzo, porque llorar habría sido rendirse a emoción cuando necesitaba mantener claridad. Yo también tengo miedo, había confesado. Tengo miedo de dejar a Marcos y descubrir que lo que tenemos no puede sobrevivir a realidad. Tengo miedo de estar idealizándote porque nunca he tenido completamente. Tengo miedo de que si nos tocamos finalmente magia se romperá y descubriremos que somos solo dos personas ordinarias con conexión que fue amplificada por imposibilidad. Pero más que todo, había continuado, tengo miedo de llegar a 40 y mirar atrás y darme cuenta de que desperdicié vida entera eligiendo seguridad sobre autenticidad. Que elegí hombre que era suficiente en lugar de arriesgar con hombre que me hace sentir viva, incluso cuando no puedo tenerlo completamente. Gabriel había alcanzado entonces a través de mesa, tomando mano de Elena, por primera vez en meses de conocerse, contacto que fue deliberado en lugar de accidental, que fue sostenido en lugar de breve, que envió corriente a través de ambos, que era tan intensa que casi dolía físicamente. Si hago esto, había dicho con voz que era apenas susurro, si te toco de verdad, si dejamos que esto se vuelva real en lugar de solo potencial, tienes que entender que no puedo prometerte futuro tradicional. No puedo prometerte mudarnos juntos o matrimonio o niños o cualquier cosa que sociedad dice que relación seria requiere. Solo puedo prometerte intentar encontrar forma de estar juntos dentro de límites que vida real impone. Y tú, había añadido mirándola directamente, tienes que estar dispuesta a romper vida que has construido con Marcos sin garantía de que lo que construiremos será mejor. Tienes que estar dispuesta a ser valiente de formas que ambos hemos estado evitando. Elena había apretado su mano sintiendo textura de piel por primera vez, memorizando sensación porque parte de ella sabía que este momento era bisagra sobre la cual resto de vidas girarían, que decisión que tomaran en minutos siguientes definiría no solo si estarían juntos, sino quiénes serían como personas independientemente del resultado de relación. Quiero intentar, había susurrado. Quiero ser valiente, aunque me aterra.
Quiero elegirte aunque no sé cómo será elegirte. Quiero dejar de vivir en potencial y comenzar a vivir en realidad, incluso si realidad es más difícil. Y en ese momento, con manos entrelazadas sobre mesa de café, manchada en establecimiento que había sido testigo de meses de amor no consumado, habían cruzado línea invisible que habían estado respetando cuidadosamente. Habían transformado amor que existía solo en palabras y miradas en algo que tendría que existir en mundo real con todas sus complicaciones. Se habían levantado finalmente, después de horas de hablar detalles prácticos, con menos romance y más realismo. Elena tendría conversación con Marcos esa noche sin mencionar a Gabriel, porque honestidad completa habría sido cruel sin propósito. Gabriel habría conversación con Madre sobre necesidad de establecer límites más saludables. Ambos reconocerían que el proceso sería lento y doloroso y que habría momentos donde cuestionarían decisión. Habían salido juntos de café hacia calle donde invierno había oscurecido completamente cielo, aunque era solo 6 de tarde. Habían caminado hacia esquina, donde usualmente se separaban, pero esta vez no lo hicieron inmediatamente. ¿Puedo besarte? Había preguntado Gabriel con formalidad, que era casi cómica, dado todo lo que habían compartido, pero que también era apropiada porque beso sería primer contacto deliberadamente romántico en meses de desear. Elena había sentido incapaz de hablar porque garganta estaba cerrada con emoción, había cerrado ojos esperando contacto. Y Gabriel la había besado finalmente con gentileza, que era producto de meses de anticipación. La había besado como si fuera algo precioso que podría romperse si aplicaba demasiada presión. La había besado con reverencia, que raramente primer beso contiene, porque usualmente primeros besos son impulsivos en lugar de conscientes. Cuando se habían separado ambos, habían estado llorando sin vergüenza, porque beso había sido simultáneamente cumplimiento de deseo y reconocimiento de que no podían regresar a seguridad de amor no consumado, que ahora tendrían que navegar complejidad de amor real con todas sus decepciones inevitables. Te amo, ya ha dicho Elena, y tengo tanto miedo que casi no puedo respirar. Yo también, había respondido Gabriel, pero hagámoslo de todas formas. Y habían comenzado camino hacia intentar convertir amor imposible en amor posible, sin saber si llegarían a destino, pero sabiendo que tenían que intentar, porque alternativa de no intentar a morir lentamente en vidas que habían dejado de ser suyas. Parte. Cuando la realidad rompió la magia. 2 meses después del beso que había transformado potencial en realidad, Elena y Gabriel estaban sentados en apartamento de Gabriel que ella estaba visitando por primera vez. Apartamento que era pequeño y lleno de libros y que olía a años de vida vivida en mis espacios sin cambio significativo. Y ambos estaban confrontando verdad incómoda que habían estado evitando admitir. Que amor que había sido perfecto en abstracto era profundamente complicado en concreto. Elena había dejado a Marcos durante conversación que había sido devastadora en su honestidad, aunque había omitido mención específica de Gabriel. Había empacado pertenencias durante tarde cuando él había estado trabajando y había dejado carta explicando que necesitaba estar sola y descubrir quién era, sin estar en relación. Que había definido últimos 3 años. Había sentido alivio y culpa en medidas iguales cuando había cerrado puerta de apartamento por última vez. Marcos había llamado docenas de veces durante días siguientes, con mensajes que alternaban entre súplicas de reconciliación y acusaciones de cobardía. Eventualmente había aceptado separación, pero no sin dejar claro que Elena había destruido algo que no podía ser reparado, que había traicionado confianza de formas que lo harían dudar de todas futuras relaciones. Gabriel había tenido conversación con Madre sobre necesidad de establecer límites, pero conversación había ido terriblemente mal con Madre, respondiendo con lágrimas y manipulación emocional sobre cómo él la estaba abandonando, exactamente como Padre la había abandonado al morir, como si establecer límites saludables fuera equivalente a muerte, en lugar de solo renegociación de términos de relación. Y ahora estaban enfrentando realidad de que amor que había sido sostenido por imposibilidad estaba colapsando bajo peso de posibilidad. No es como pensé que sería. Había admitido Elena durante tarde cuando tensión entre ellos había alcanzado punto donde silencio era más incómodo que honestidad. No tú específicamente, sino esto. Nosotros.
estar finalmente juntos sin barreras, excepto que ahora que barreras están removidas, descubro que había dependido de ellas más de lo que entendía. Gabriel había estado mirando por ventana hacia calle, donde vida continuaba sin conocimiento de que arriba dos personas estaban desmantelando amor, que había sido construido sobre fundamento de deseo prohibido. Yo también lo siento, había respondido. Y no sé si es porque realidad nunca puede competir con fantasía, o porque realmente no somos compatibles de formas que importan cuando tienes que vivir vida cotidiana juntos, en lugar de solo compartir tardes en café. Elena se había levantado caminando hacia ventana, parándose cerca de él, pero sin tocarlo, porque contacto físico, que había sido anhelado durante meses, ahora se sentía complicado de formas que no había anticipado. Creo que parte del problema es que ambos estábamos enamorados de idea de amor que era imposible, había dicho. Que imposibilidad era lo que lo hacía intenso. Y ahora que es posible, hemos perdido tensión que mantenía todo vivo. Pero también creo, había continuado, que estoy descubriendo cosas sobre ti que no podía ver cuando solo nos encontrábamos controladamente. Forma en que te cierras emocionalmente cuando conversación se vuelve demasiado íntima. Forma en que usas responsabilidades familiares como excusa para no estar completamente presente, incluso ahora que teóricamente podríamos estar juntos sin restricciones. Forma en que pareces más cómodo con versión de mí que existía en café que con versión real que tiene necesidades y expectativas. Palabras habían sido duras pero necesarias, articulando dudas que ambos habían estado sintiendo, pero que no habían verbalizado por miedo de destruir algo que habían sacrificado tanto para obtener. Y yo estoy descubriendo que tú, había comenzado Gabriel girándose para mirarla, que eres más dependiente emocionalmente de lo que mostrabas, que necesitas constante reassurance que no puedo proporcionar porque nunca aprendí cómo, que esperas que te salve de vida que odiabas cuando salvación tiene que venir de ti misma, que quieres que sea responsable de tu felicidad cuando apenas puedo manejar responsabilidad de mi propia existencia. Se habían mirado entonces con honestidad brutal que amor requiere cuando está muriendo, viendo mutuamente con claridad que no habían tenido cuando deseo había nublado percepción. Entonces, ¿qué hacemos?, había preguntado Elena. ¿Admitimos que cometimos error? ¿Que amor que fue perfecto en imposibilidad no puede sobrevivir a posibilidad? ¿O intentamos más?, había sugerido Gabriel, aunque voz carecía de convicción. Damos más tiempo. Aprendemos a navegar complejidad en lugar de rendirnos a primera dificultad. Pero ambos habían sabido en ese momento que ya estaba terminando, que amor que había sido construido sobre suspense no podía convertirse en amor que funcionaba en realidad, que habían sido adictos a imposibilidad en lugar de realmente compatibles como pareja. Durante semanas que siguieron, habían intentado hacer funcionar contra evidencia creciente de que no podía. Habían tenido citas que se sentían forzadas en lugar de naturales. Habían intentado intimidad física que había sido decepcionante comparada con anticipación de meses. Habían peleado sobre cosas pequeñas que revelaban incompatibilidades más grandes sobre cómo querían vivir vida. Y finalmente, durante tarde de primavera, cuando ciudad estaba floreciendo con promesa de renovación, que se sentía cruel, dado estado de relación, habían tenido conversación que ambos habían sabido vendría. Se habían encontrado en mismo café donde todo había comenzado, sentándose en mismo rincón que había sido suyo durante meses de amor imposible, y habían reconocido verdad que habían estado evitando, que necesitaban terminar no porque no se amaran, sino porque amarse no era suficiente para construir relación funcional. Te amaré siempre, había dicho Elena con lágrimas corriendo libremente, pero no de forma que requiere que estemos juntos. Te amaré como memoria de tiempo cuando fui valiente suficiente para elegir deseos sobre seguridad, incluso si elección resultó ser equivocada. Te amaré como lección sobre importancia de distinguir entre amor que es real y amor que es solo bello porque es inalcanzable. Y yo te amaré como primer persona que me hizo querer ser más que solo conjunto de obligaciones, había respondido Gabriel. Como recordatorio de que soy capaz de sentir intensamente incluso si no soy capaz de sostener intensidad a largo plazo. Como promesa a mí mismo de que algún día aprenderé a ser vulnerable de formas que permitan amor real prosperar.
Se habían abrazado por última vez en café, sintiendo cuerpos mutuamente, con tristeza de saber que esto era final, que no habría más encuentros, que amor que había sido tan consumidor durante años se convertiría en memoria, que se desvanecería gradualmente con tiempo, hasta que solo quedara hecho difuso de lo que había sentido tan vívido. Se habían separado en esquina usual, caminando en direcciones opuestas sin mirar atrás, porque mirar atrás habría roto resolución que necesitaban para realmente terminar. Y ambos habían llevado conocimiento de que habían tenido amor extraordinario, que había fallado, no porque no fuera real, sino porque realidad era más complicada que emoción, que no todo amor está destinado a durar incluso cuando es profundo, que a veces amar significaba dejar ir. Epílogo. 5 años después. La memoria que no se toca. Elena tenía 29 años cuando regresó a ciudad donde había conocido a Gabriel. Regresó no buscándolo, sino porque vida la había traído de vuelta para trabajo que había aceptado sin saber qué significaría confrontar geografía emocional que había estado evitando durante 5 años desde separación. Había reconstruido vida durante esos años. Había tenido terapia que la había ayudado a entender patrones que la habían llevado a buscar amor imposible. Había tenido relaciones que habían sido más saludables, aunque nunca tan intensas. Había aprendido a ser feliz sola, de formas que nunca había sido antes. Había encontrado carrera que la satisfacía y amistades que la sostenían. Caminó por calles que reconocía con mezcla de nostalgia y sorpresa de cuánto había cambiado. Café donde se habían encontrado había cerrado, reemplazado por tienda de ropa. Barrio había sido completamente gentrificado, transformando carácter que había tenido. Ciudad se sentía simultáneamente familiar y extraña de formas que reflejaban cómo ella misma se sentía diferente de persona que había sido. Y entonces lo vio accidentalmente en calle, parado esperando luz cambiar, y reconocimiento fue instantáneo a pesar de 5 años de cambios. Gabriel, 32 ahora, más maduro en postura, con evidencia de vida vivida en líneas alrededor de ojos, pero esencialmente mismo. Sus miradas se encontraron y ambos sonrieron con reconocimiento que era cálido sin ser doloroso, que reconocía historia compartida sin desear revivirla. Elena, había dicho cuando se habían acercado, no esperaba verte de nuevo en esta ciudad. Regresé para trabajo, había explicado, y honestamente no pensé que te vería. Pero me alegra hacerlo. Habían tomado café, en lugar diferente porque su lugar ya no existía, y habían actualizado sobre 5 años. Gabriel había finalmente establecido límites saludables con familia, vivía independientemente, tenía relación seria con mujer que entendía su pasado sin sentirse amenazada por él. Estaba más feliz de lo que había sido durante tiempo juntos. Elena había compartido su propia trayectoria de sanación y crecimiento. Y mientras hablaban, habían entendido verdad final, que amor que habían compartido había sido real y había sido necesario para ambos crecieran, pero no había sido sostenible, que a veces amor es maestro en lugar de destino, que no todo amor que nos marca tiene que durar para siempre. Gracias, había dicho Elena cuando se habían despedido, por enseñarme que era capaz de sentir profundamente, por ser lo que necesitaba en momento cuando lo necesitaba, incluso si no podía durar. Gracias por lo mismo, había respondido Gabriel, por mostrarme que podía ser más que obligaciones, por amarme cuando estaba comenzando a creer que no era capaz de ser amado. Se habían abrazado brevemente y después habían seguido caminos separados, llevando amor como memoria que ya no dolía, sino que enriquecía, entendiendo que algunos amores nunca tocan futuro, pero transforman presente de formas que duran para siempre. Parte Quarth. Los años que vivieron con la sombra. Después de aquel reencuentro breve en café que no era su café, después de despedida, que había sido amable y madura, sin rastro de dolor agudo que había caracterizado separación original 5 años atrás, Elena y Gabriel habían regresado a vidas respectivas, creyendo que capítulo estaba finalmente cerrado de forma apropiada, creyendo que habían alcanzado esa paz legendaria que gente sabia supuestamente alcanza con amores pasados, donde puedes recordar sin sangrar, donde puedes agradecer sin lamentar, donde memoria se convierte en reliquia preciosa en lugar de herida abierta que no cicatriza. Pero Universo tiene forma cruel de demostrar que algunas historias no aceptan finales limpios sin importar cuánto trabajes para crearlos.
que algunos amores insisten en continuar existiendo en márgenes de vida, incluso cuando has hecho todo lo posible para integrarlos en narrativa pasada que no interfiere con presente, que Elena y Gabriel estaban a punto de aprender durante años que seguirían. Elena había aceptado trabajo en misma ciudad no por Gabriel, sino porque era oportunidad profesional que no podía rechazar, sin sacrificar carrera que había construido laboriosamente durante años de trabajo duro y networking estratégico. Trabajo en editorial importante que publicaba exactamente tipo de literatura que la había apasionado desde adolescencia. Trabajo que significaba finalmente tendría voz en decisiones sobre qué historias merecían ser contadas y cómo debían ser contadas. Se instaló en apartamento pequeño en barrio que estaba suficientemente lejos de lugares que había frecuentado con Gabriel como para no estar constantemente confrontando memorias, pero suficientemente cerca de centro como para poder caminar a trabajo. Apartamento que decoró con cuidado, intentando crear espacio que fuera completamente suyo, sin ecos de relación pasada con Marcos o de amor imposible con Gabriel. Espacio que representara versión actual de sí misma, que había emergido durante 5 años de trabajo terapéutico y autoexploración. Gabriel, por su parte, había continuado viviendo en ciudad, que era hogar de formas que Barcelona había sido para Marc o que Madrid nunca completamente fue para Lucía. Había expandido negocio de reparación de bicicletas hasta incluir pequeña tienda que vendía bicicletas vintage restauradas, que él mismo reparaba con cuidado artesanal. Había encontrado nicho en mercado de gente que valoraba calidad sobre conveniencia y que estaba dispuesta a pagar por trabajo hecho correctamente. Relación seria que había mencionado durante Café con Elena había continuado desarrollándose. Laura era arquitecta de 30 años que había regresado a ciudad natal después de década trabajando en capital, que entendía complejidades de responsabilidades familiares, porque ella misma tenía madre anciana que requería atención creciente, que no esperaba que Gabriel fuera diferente de quien era, sino que lo aceptaba con limitaciones que venía con historia personal compleja. No era amor que había sentido con Elena. No tenía intensidad que quemaba ni tensión de imposibilidad que amplificaba cada emoción, pero era amor que funcionaba en realidad de vida cotidiana. Era amor construido sobre compatibilidad práctica y respeto mutuo y capacidad de navegar conflictos sin drama que había caracterizado relación con Elena. Era amor que tal vez no inspiraría novelas, pero que permitía dormir tranquilo durante noches. Y durante 2 años después del reencuentro casual en calle, todo había funcionado así. Elena construyendo carrera en editorial, mientras salía ocasionalmente con hombres que conocía a través de trabajo o amigos, pero sin compromiso serio, porque parte de ella aún estaba procesando patrones que terapia había revelado. Gabriel profundizando relación con Laura, hasta punto donde comenzaron a discutir posibilidad de mudarse juntos y eventualmente matrimonio. Ambos viviendo en misma ciudad, pero en órbitas completamente separadas, sin intersección aparente. Hasta que destino o coincidencia o universo con su sentido del humor cruel decidió que separación limpia era demasiado fácil. Elena estaba en lanzamiento del libro que Editorial había publicado, evento en librería grande, de centro, que había atraído 100 personas interesadas en novela de autor local, que había ganado premio literario importante. Estaba conversando con autor sobre proceso editorial, cuando había visto Gabriel entrar con mujer, que asumió correctamente, era Laura. Había sentido estómago tensándose con algo que no era exactamente celos, pero que definitivamente no era indiferencia. Gabriel la había visto casi inmediatamente. Había dudado visiblemente antes de decidir acercarse, porque ignorarla habría sido más extraño que saludar, dado que se habían separado amigablemente durante último encuentro. Elena, había dicho con sonrisa que era genuina, pero también ligeramente incómoda. No sabía que trabajabas para esta editorial. Este es libro excelente. Felicidades por publicarlo. Gracias, había respondido Elena, forzando profesionalismo. Trabajamos duro en él. ¿Viniste por el autor o por interés general? Por el autor, había explicado Gabriel. Es amigo de banda. Y quiero presentarte a Laura. Laura, esta es Elena. Nos conocimos hace años. Elena, Laura es mi pareja. Laura había extendido mano con sonrisa que era cálida sin ser forzada, mujer atractiva de formas convencionales con confianza que venía de saber exactamente quién era y qué quería de vida.
Encantada, había dicho. Gabriel ha mencionado que tenía amiga en ciudad. Es bueno poner cara a nombre. Palabra amiga había resonado extrañamente, dado que Gabriel y Elena habían sido todo excepto amigos durante tiempo que se habían conocido, pero Elena había entendido que era categorización más fácil que explicar historia real. Habían conversado brevemente sobre cosas superficiales antes de que Gabriel y Laura se movieran hacia otra parte de evento, pero intercambio había dejado a Elena sintiéndose inquieta de formas que no podía articular completamente. Había removido sedimento emocional que había creído estaba completamente establecido. Durante semanas que siguieron, Elena se encontró pensando sobre Gabriel más de lo que había pensado durante años previos. Se encontró cuestionando si había cerrado realmente ese capítulo o si simplemente había dejado de leer, mientras el libro permanecía abierto esperando que regresara a él. Se encontró comparando hombres con quien salía contra memoria de intensidad que había sentido con Gabriel durante meses cuando amor había sido imposible. Y sin planearlo conscientemente, comenzó a notar lugares donde Gabriel podría estar. Caminaba por calles cerca de su taller sin razón aparente, frecuentaba cafés en su barrio en lugar de cerca de su apartamento, buscaba excusas para estar en áreas donde intersección era más probable. Comportamiento que reconocía era problemático, pero que no podía detener, porque parte de ella, parte que terapia aparentemente no había alcanzado completamente, aún estaba enganchada en historia no terminada. Gabriel, por su parte, había notado presencia creciente de Elena en márgenes de vida. La veía ocasionalmente en calle cuando estaba caminando hacia trabajo, la encontraba en eventos culturales que ambos asistían, porque ciudad no era lo suficientemente grande como para mantener separación completa de personas en circuitos similares. Y cada encuentro casual removía algo que había pensado estaba permanentemente enterrado. Comenzó a soñar con ella con frecuencia que era perturbadora. Sueños que no eran sexuales, sino emocionales, donde conversaban con honestidad que nunca habían alcanzado en realidad, donde resolvían cosas que habían quedado sin resolver, donde amor funcionaba de formas que no había funcionado cuando habían intentado realmente, y despertaba sintiendo pérdida, que era irracional, dado que había elegido vida con Laura conscientemente. Laura no era tonta, y había notado cambio sutil en Gabriel, distracción creciente durante conversaciones, forma en que verificaba teléfono con más frecuencia, como si esperara mensaje de alguien específico, ausencia emocional durante momentos íntimos que antes había estado completamente presente, y durante cena en apartamento que habían comenzado a compartir, había confrontado directamente. ¿Quién es ella realmente? Había preguntado sin preámbulo durante postre. Elena. La mujer del lanzamiento del libro que dijiste era vieja amiga, porque forma en que la miraste no era forma en que miras a amiga, y forma en que has estado ausente desde ese encuentro sugiere que hay historia que no me has contado. Gabriel había considerado mentir, pero había decidido que Laura merecía honestidad, dado que estaban construyendo vida juntos. Fue amor que tuve hace años, había explicado. Amor que fue intenso, pero que no funcionó cuando intentamos convertirlo en relación real. Terminamos hace más de 5 años. Pensé que estaba completamente superado, pero verla de nuevo removió cosas que creía estaban resueltas. ¿Estás enamorado de ella todavía? Había preguntado Laura con voz que era controlada, pero que contenía miedo real. Gabriel había querido decir no automáticamente, pero honestidad requería consideración real. No de forma que significa que quiero estar con ella, había respondido finalmente. Pero hay parte de mí que nunca completamente la soltó, que la idealizó porque relación falló antes de que pudiera decepcionar completamente. Y ver que ella existe, en realidad, en lugar de solo en memoria, es confuso de formas que no esperaba. Laura había procesado esto con madurez que venía de tener 30 años y suficiente experiencia con relaciones como para entender que pasado no desaparece limpiamente. Necesitas resolver esto, había dicho. Necesitas descubrir qué es real sobre lo que sientes y qué es solo nostalgia. Porque no puedo construir futuro contigo si parte de ti está viviendo en pasado que nunca cerró apropiadamente. Y no voy a competir con fantasma de amor que falló porque fantasmas siempre ganan, dado que no tienen que lidiar con realidad. ¿Qué estás sugiriendo? Había preguntado Gabriel. Que hables con ella, había respondido Laura.
Que tengan conversación real sobre lo que fue y lo que no fue. Que cierres capítulo de forma que permite que ambos sigan adelante definitivamente. Y después decides si quieres futuro conmigo o si prefieres perseguir posibilidad con ella, sabiendo que probablemente terminará exactamente como terminó antes. Era sugerencia que requería coraje tremendo de parte de Laura, porque habría posibilidad de perderlo. Pero también era única forma de saber si relación tenía fundamento sólido o si estaba construida sobre terreno que aún contenía historia no resuelta. Gabriel había contactado a Elena día siguiente a través de mensaje que era directo. Necesitaban hablar, no como encuentro casual, sino como conversación real sobre lo que había sido y lo que aún era entre ellos. Elena había aceptado inmediatamente, porque ella también había estado sintiendo urgencia de resolución que encuentros casuales no proporcionaban. Se encontraron en Parque de Ciudad durante tarde de otoño, que era perfecta de formas que otoño en ciudades mediterráneas puede ser. Temperatura ideal, luz dorada, sensación de tiempo suspendido entre estaciones, que era apropiada para conversación sobre amor, suspendido entre pasado y presente. Caminaron lado a lado manteniendo distancia física que había aprendido era necesaria. Comenzaron conversación con trivialidades que gradualmente profundizaron hacia territorio más honesto, conforme comodidad aumentaba. ¿Por qué realmente quisiste verme?, había preguntado Elena finalmente. No creo que fue solo para actualizar sobre vidas o para rememorar sobre pasado. ¿Hay algo específico que necesitas decir o preguntar? Gabriel había respirado profundamente, preparándose para honestidad que había estado evitando durante semanas desde el lanzamiento del libro. Necesito entender qué eres para mí ahora, había dicho, porque durante 5 años te guardé en caja mental etiquetada como amor pasado que fue importante pero que terminó apropiadamente. Pero verte de nuevo abrió esa caja y descubrí que contenido no estaba tan ordenado como pensaba. Y necesito saber si lo que siento es real o si es solo nostalgia por tiempo cuando amor era intenso, incluso si era disfuncional. Y estás con alguien, había observado Elena. Con Laura, que parece ser buena persona, que te ama de formas saludables. Entonces, ¿por qué arriesgar eso por conversación conmigo, que podría revelar cosas que complican vida que funciona? Porque Laura me dio ultimátum que era justo, había explicado Gabriel. Dijo que no puede construir futuro conmigo si parte de mí está aún enganchada en ti, que necesito resolver esto definitivamente de una forma u otra antes de que podamos continuar. Y tiene razón que esto no es justo para ella. Elena había sentido mezcla de emociones. Parte de ella estaba emocionada por posibilidad que conversación habría. Parte estaba molesta de ser tratada como problema que necesitaba ser resuelto. Parte estaba triste porque entendía exactamente lo que Gabriel estaba sintiendo, porque ella estaba sintiendo mismo. Entonces, ¿qué propones?, había preguntado. ¿Qué es resolución que permita que ambos sigamos adelante definitivamente? Gabriel se había detenido en Sendero, mirándola directamente con intensidad, que recordaba días cuando cada mirada había contenido universos de deseo no expresado. Propongo que intentemos de nuevo, había dicho con palabras que sorprendieron incluso a él. No de forma que ignora por qué falló primera vez, sino de forma que reconoce que ambos hemos crecido durante estos años, que ya no somos personas que se enamoraron de imposibilidad, sino adultos que tal vez pueden construir algo real si son honestos sobre limitaciones y expectativas. ¿Y Laura?, había preguntado Elena. ¿Vas a dejarla por posibilidad conmigo, que es completamente incierta? No inmediatamente, había respondido Gabriel. Pero necesito saber si esto entre nosotros es real antes de comprometerme completamente con ella. Y sé que es egoísta y que probablemente la estoy hiriendo. Pero seguir con ella mientras me pregunto sobre ti sería más cruel a largo plazo. Elena había caminado hacia bancos cercanos sentándose, porque piernas de repente se sentían inestables bajo peso de decisión que estaba siendo presentada. No sé si quiero intentar de nuevo, había admitido, porque parte de mí nunca te superó y siempre se preguntó qué sí. Pero otra parte de mí recuerda exactamente cómo dolió cuando realidad no cumplió promesa de fantasía. Y no sé si puedo sobrevivir a ese dolor segunda vez. Gabriel se había sentado junto a ella, manteniendo espacio entre cuerpos que era respetuoso, pero que también era recordatorio de todos años de no tocarse apropiadamente. Entonces tomemos tiempo, había sugerido. No decidamos ahora.
Pasemos tiempo juntos deliberadamente. Veamos si conexión sobrevive a luz del día, en lugar de solo existir en momentos robados. Y después de mes o dos, decidimos basándonos en evidencia real, en lugar de nostalgia o miedo. Y mientras tanto, ¿qué? Había preguntado Elena. ¿Dejo mi vida en suspenso esperando ver si funciona? ¿Evito conocer otras personas porque estoy explorando posibilidad contigo? No, había respondido Gabriel. Vives tu vida normalmente, y yo hago lo mismo, pero nos damos permiso de explorar esto honestamente sin culpa o presión, y confiamos que respuesta correcta emergerá si prestamos atención real. Y así habían comenzado periodo extraño de exploración consciente, donde se veían regularmente pero sin presión de definir qué eran. Cenas, donde conversación fluía con facilidad que sorprendía a ambos. Caminatas donde silencio era cómodo en lugar de tenso. Eventos culturales donde compartir experiencia era natural sin forzar intimidad prematura. Durante estas semanas comenzaron a descubrir versiones mutuos que no habían conocido durante primer intento. Gabriel, que había aprendido a hablar sobre emociones sin arse defensivamente. Elena, que había desarrollado independencia emocional, que no requería validación constante. Ambos que habían hecho trabajo terapéutico que permitía vulnerabilidad sin codependencia. Y lentamente comenzaron a enamorarse de nuevo, pero de formas diferentes. No con intensidad desesperada de amor imposible, sino con calidez gradual de amor que reconoce humanidad completa de otra persona, incluyendo defectos. No con necesidad de poseer, sino con deseo de apoyar. No con miedo de perder, sino con gratitud de tener, aunque sea temporalmente. 3 meses después de conversación inicial en parque, estaban sentados en apartamento de Elena durante tarde, donde habían estado cocinando juntos. Actividad doméstica que había sido reveladora, porque cocinar requiere coordinación y compromiso, y capacidad de navegar desacuerdos menores sobre cómo hacer cosas. Creo que funciona, había dicho Elena mientras comían pasta que habían preparado juntos. Creo que somos diferentes suficiente de quienes éramos, que esto podría ser sostenible. Pero también tengo miedo de que estoy creando historia que quiero ver en lugar de ver historia que realmente es. Gabriel había tomado su mano a través de mesa en gesto que se había vuelto natural durante meses de reconectarse. Yo siento lo mismo, había admitido, que funciona mejor de lo que esperaba, que me siento más yo mismo contigo de lo que me siento con Laura, aunque Laura es objetivamente mejor pareja por cualquier métrica racional. Pero también sé que parte del problema primera vez fue que confundimos intensidad con compatibilidad, y necesito estar seguro que no estamos haciendo lo mismo ahora. Entonces, ¿qué necesitas para estar seguro? Había preguntado Elena. ¿Qué evidencia buscaría que nos diría definitivamente si esto puede funcionar o si estamos repitiendo patrón? Gabriel había considerado preguntas seriamente porque sabía que respuesta importaba. Necesito ver cómo manejamos conflicto real, había respondido, porque durante primer intento evitamos conflicto porque relación era demasiado frágil, y después cuando tuvimos conflicto no sabíamos cómo manejarlo. Entonces necesito saber que podemos discrepar sin que amenace fundamento entero. Y necesito saber que puedo mantener límites con familia sin que lo resientas, había continuado. Porque parte de razón por la cual primera relación falló fue que no estaba listo para priorizar parejas sobre obligaciones familiares. Y aunque he hecho progreso, necesito saber qué esperas realísticamente, dado que nunca podré ser completamente libre de responsabilidades. Elena había procesado esto, reconociendo que él estaba siendo honesto sobre limitaciones reales en lugar de prometer cosas que no podía cumplir. Y yo necesito saber que no voy a perderte de nuevo, había dicho. Que si hago esto, si realmente me comprometo y reconstruyo vida alrededor de posibilidad de nosotros, que no vas a desaparecer cuando se vuelva difícil. Que has aprendido a quedarte en lugar de huir cuando intimidad se vuelve aterradora. Habían continuado conversación durante horas, estableciendo términos de segundo intento que eran más claros y más honestos que términos implícitos de primer intento. Expectativas realistas sobre tiempo juntos, honestidad sobre cuando familia requería atención, permiso para tener vidas separadas, además de vida compartida, compromiso de buscar ayuda profesional si problemas surgían en lugar de dejar que se pudrieran. Y después de esa conversación, habían decidido intentar oficialmente. Gabriel había terminado relación con Laura, en conversación,
que había sido dolorosa pero honesta. Elena había dejado de ver otras personas y había comenzado a pensar en Gabriel como pareja real en lugar de solo posibilidad. Ambos habían comenzado a integrar en vidas sociales respectivas, presentando mutuamente a amigos y colegas como pareja seria. Durante el año que siguió, construyeron relación que era diferente de cualquier cosa habían tenido antes. Tuvieron momentos hermosos, donde conexión era profunda y satisfactoria. Tuvieron conflictos que navegaron con herramientas que terapia había enseñado. Tuvieron rutina, que era cómoda, sin ser aburrida. Tuvieron vida sexual, que era íntima, de formas que primer intento nunca había alcanzado, porque ahora no había peso de años de anticipación, creando expectativas imposibles. Y llegaron a entendimiento que era tanto liberador como aterrador, que amor que había sido imposible podía ser posible si trabajaban constantemente en él, que historia que había parecido terminada podía tener capítulo adicional si tenían coraje de escribirlo conscientemente, que a veces amor merece segunda oportunidad, no porque primera fue perfecta, sino porque ambas personas crecieron suficiente como para intentar diferentemente. 2 años después de haber reconectado oficialmente, Gabriel había propuesto durante caminata en mismo parque, donde habían tenido conversación que había iniciado segundo intento. Había propuesto sin anillo caro o producción elaborada, sino con palabras simples que contenían verdad de viaje compartido. Quiero construir vida contigo, había dicho. No vida perfecta, porque eso no existe, sino vida real, con compromiso de trabajar a través de dificultades, en lugar de huir cuando aparecen. Vida donde ambos seguimos creciendo como individuos mientras crecemos juntos como pareja. ¿Te casarías conmigo? Elena había llorado porque propuesta representaba final de historia que había comenzado casi década atrás con amor imposible, que ambos habían creído estaba destinado a permanecer imposible. Representaba prueba de que a veces amor encuentra camino, si personas involucradas están dispuestas a cambiar y crecer e intentar de nuevo con sabiduría ganada de fracasos previos. Sí, había respondido. 1000 veces sí. Y mientras se besaban en parque, que había sido testigo de tanto dolor y crecimiento, mientras ciudad continuaba funcionando alrededor sin conocimiento de que dos personas habían finalmente encontrado forma de hacer funcionar amor que había sido imposible durante tanto tiempo, ambos entendieron verdad que solo experiencia completa podía enseñar. Que amor que vale la pena raramente es fácil al principio, pero puede volverse más fuerte con cada intento honesto de hacerlo funcionar. Que imposibilidad a veces es solo obstáculo temporal que puede ser superado si ambas personas crecen suficiente. Que historia de amor no tiene que terminar solo porque el primer capítulo falla si hay voluntad de escribir capítulos adicionales con lecciones aprendidas. Y que a veces los amantes que nunca llegaron a tocarse apropiadamente en primer intento pueden aprender a tocarse de formas que son más profundas y más duraderas en segundo intento, si tienen paciencia y honestidad y compromiso de hacer trabajo difícil que amor real requiere. Porque este amor que había comenzado como imposible había encontrado forma de volverse posible. No porque se volvió perfecto, sino porque ambos se volvieron lo suficientemente maduros como para amarse con imperfecciones incluidas. Y eso era su propio tipo de final feliz. Uno ganado en lugar de regalado. Uno construido conscientemente en lugar de sucedido por accidente. Uno que honraba todo dolor del pasado mientras creaba esperanza para futuro.